Hola chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar en otro video. Hoy hablaremos sobre 7 formas de usar leggings y tener estilo. Ustedes saben, como vieron en mis videos anteriores, que se los voy a dejar al final, que una de las más grandes tendencias que está regresando y que podremos ver este 2024 son los leggings. Ahora, muchas personas pensarán, Dani, es que los leggings me hacen ver gorda, me hacen ver no bien vestida. Bueno, hay algunas formas y maneras y estilos de crear outfits con leggings elegantes que te hagan ver bien vestida, que te tapen algunas cositas y que saquen lo mejor de ti. En esta ocasión les pongo 7 formas porque son 7 días. Sería cómo vivir con leggings una semana más o menos y tener estilo. Así que vamos a empezar. En la primera forma, en el primer outfit, lo que yo hice es utilizar texturas. Es decir, tú puedes escoger entre unos leggings, por ejemplo, de algodón con elastano, o puedes escoger, por ejemplo, unos brillositos, ¿no? Que se vean un poco más elegantes y un poquito más modernos. Ahora, esto los diferencia un poquito a los leggings normales de ejercicio, pero podrías usar eventualmente cualquiera de los dos. Yo ahorita utilicé esos porque me parecen un poquito más vestidores. Yo los combiné con un blazer estilo piel, que la verdad es que ahora esa es la tendencia, ¿no? Ver los leggings con blazer, no tanto como un momento de ejercicio o deportivo o como loungewear, ropa de casa, lo que estamos viendo ahora ya en Europa se están viendo, en Estados Unidos también ya lo están empezando a utilizar, es como algo como en los 80s, pero con un blazer que te quede un poquito más ajustado, un poquito más largo, que te cubra algo. Y lo que yo hice es ponerme, bueno, obviamente una camisa blanca y para subirle el tono a los leggings, bueno, unos pumps. Ustedes pueden decidir aquí los zapatos, pero ojo, dentro del tema de los leggings, los zapatos son importantes porque te sitúan un poquito en el contexto de tu día a día. Me gusta aclarar en el segundo punto, que no es el segundo, pero sí que el bolso es algo muy importante y le da como un pop de color. Si bien puedes utilizar un bolso a tono con los leggings o puedes utilizar algo en contraste como un bolso rojo, se ve muy lindo, le da ese pop de color y le da interés y hace que tu outfit se vea mucho más elevado, que los leggings se vean elegantes, como que eleva todo el estilo del outfit en ese día. En el tercer outfit, lo que yo hice es agarrar, por ejemplo, cualquier blazer que tengas. Obviamente, si traes un poquito los cortes del año pasado, bueno, veremos que son oversized. Entonces, no te tienes que deshacer de ellos. Lo que puedes hacer es ponerte un cinturón, cruzarlo a forma de bata y ponerte un cinturón, ¿no? En este caso, no todas las personas van de tacones o con tacones, porque por muchas razones, ¿no? Entonces, lo que yo hice es una alternativa que serían, por ejemplo, unos mules picudos que te hacen juego, por ejemplo, con el blazer, pudieran ser también negros. Y aquí el bolso ata un poquito todo porque tiene mi Louis Vuitton trae un poquito de tonos, ya saben, marrones, beiges y un poquito el café oscuro que se pierde un poco con el negro. Aquí lo que importa es como atar un poquito los cabos de los colores que estamos utilizando, como es el beige, ¿no? Y el cinturón te ayuda a atar al color negro oscuro de los leggings y puedes hacer como un outfit perfecto para ir a trabajar, para ir a algún evento, pues no súper elegante, pero sí formalito, o sea, vas bien vestida para un desayuno, para ir con las amigas o salir a comer, no sé. O sea, la verdad es un outfit bastante cumplidor. Todas tenemos algún suéter un poquito largo. Claro, si me están viendo chicas más jóvenes pueden subir el suéter, pero yo por mis proporciones, que soy como de piernas largas, se me ve mejor lo largo que lo corto. Entonces, obviamente también si quieres cubrir como ciertas zonas como caderita y todo eso, pues te va perfecto lo que sería, por ejemplo, un suéter largo. Y aquí lo puedes acompañar de muchas cosas. Si estás como ahorita en el momento en que dices, bueno, ahorita quiero utilizar los leggings, ya los quiero incorporar inmediatamente, puedes utilizar lo que son botines, puedes poner botas, puedes poner cualquier zapato que se vea todavía invernal. Vas a dar ese look como moderno, ¿no? Yo lo que hice fue incluir algo que vaya con los zapatos. Los zapatos se ven como modernos, se ven todavía grandotes. Y bueno, un bolso Hobo moderno. Este bolso Hobo lo compré en Zara. Se me hace lindísimo, me encantó. Y le da como un tono moderno. Y eso hace
que se quite lo casual y aburrido, ¿no? En sí el suéter es lindo porque tiene este color gris, pero gris con negro. Y ojo, chicas, los bolsos y los zapatos son lo que les va a dar el tono y el punto de elegancia al que quieren llegar. Aquí es obviamente un outfit que te ves bien vestida, pero puedes caminar, puedes ir a desayunar, puedes ir a comer, o sea, pero vas en un tono un poquito más moderno. Si quieres darle como un look todavía un poquito más elevado a ese suéter, bueno, lo que puedes hacer es, bueno, quitarte el suéter o simplemente ponerte una gabardina. Una gabardina pudiera ser negra, que todos tienen una gabardina negra, o una gabardina beige con un suéter beige abajo o un suéter blanco abajo, un poquito que haga el tono a tono. Y aquí puedes escoger pues un bolso que haga un poquito de contraste, no un contraste fuerte porque ya llevamos tres piezas pesadas, puedes llevar las mismas botas, algo pesado, entonces, bueno, aligero un poco con el bolso. No me voy a un bolso de verano, obviamente, sigo en un bolso de piel que todavía se ve pesado, pero un poquito más chico, ¿no? Para hacerlo un poquito más casual, pero bien vestida. Ya saben que siempre lo que va hacia la piel, o sea, bolsos de piel, se van a ver mucho más vestidores que uno que sea, por ejemplo, en el verano pudieran poner algo un poquito más veraniego. O sea, si ustedes imaginan estos mismos outfits en pleno verano, lo que hay que recortar son las mangas, obviamente, y los textiles, pero básicamente son tenis, son sandalias, taconcitos, pumps, mules, todo es lo mismo, solamente en versión verano. Entonces, como que estos leggings puedes hacer exactamente lo mismo en pleno verano. Cuando quieres algo más dominguero, pero quieres verte todavía bien vestida, bueno, no falla la camisa blanca larga, ¿no? En este caso tiene un detalle, el mío, en la espalda. Es cuando se utilizaban, ya saben, las espaldas abiertas, pero es una blusa o camisa que todavía me gusta mucho y que se me hace que tiene un detalle diferente. Ahora, el tema es que si quieres algo como sport chic, pues tienes que utilizar elementos sport chic, una camisa diferente, que tenga algo diferente, y te pones unos tenis, ¿no? Para que no se vea súper casual, que se vea que la prenda tiene diseño y aparte que los tenis pues le complementan del lado sport. Ayuda aquí en este caso que los leggings brillan un poquito, entonces se ve un poquito más elevado. Y obviamente esto es a decisión, si hace un poquito de frío, si quieres darle como más estilacho o elevar el estilo, puedes ponerte un pañuelo, ¿no? En este caso yo tengo un voile blanco con negro, pero puedes incorporar color, o sea, pudieras utilizar, por ejemplo, un pañuelo súper colorido y ese sería el punto de color. Puedes permanecer blanco, negro o todo negro o más blanco que negro, pero ponerte un pañuelo escandaloso si estás más en temas de verano o temas, por ejemplo, un poquito más colores calmados, puedes hacer lo que tú quieras con el pañuelo porque ese va a ser el foco, es como la tercer prenda que va a hacer ruido en el outfit, pero el traer un pañuelo eleva el estilo muchísimo. Y finalmente, chicas, el vestido. Una de las grandes tendencias que veremos este año, ya saben, son faldas sobre pantalones. Bueno, podemos hacer una falda sobre unos leggings o podemos combinar, por ejemplo, un vestido sobre unos leggings, que sería algo así, ¿no? Ustedes pueden decidir si hace frío, utilizarlo a base de medias y ponerse unos botines o ponerse, por ejemplo, unos zapatos bajos, pueden ponerse tenis. La verdad es que la parte del zapato es la que les va a decir voy a ir a cenar, voy a ir a comer, voy a caminar, voy a ir de compras, pero siempre bien vestidas. El ponerse, yo creo que sobreponer prendas como vestidos, hay muchas personas que no les gusta. Cuéntenme si a ustedes les gusta, pero en lo personal a mí me fascina porque hace looks poco esperados que no ves siempre en la calle, ¿no? Ahora hay que cuidar un poquito las proporciones, de que no sea todo súper flojo porque entonces te va a comer, ¿no? Estoy tratando aquí de poner un vestidito estilo, ya saben, de tejido, que siempre el tejido va a elevar el estilo, ¿no? Se va a ver mucho más elegante un vestido de tejido que un vestido pues de licra, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes al sobreponer esta prenda van a hacer algo como de interés y aquí ustedes pueden escoger pues los zapatos, ¿no? Yo en este caso unos flats, que estos flats me encantan porque son estilo tweed, ya los habrán visto, y bueno, ustedes pueden hacer outfits muy divertidos pero que se vean bien, outfits casuales, chic con leggings o outfits elegantes con leggings.
Como ven, chicas, esto es prácticamente una semana con leggings, más o menos, un poquito más, pero si se fijan, todas las prendas las podemos combinar unas con otras y van a poder crear inclusive más outfits. O sea, estos los podemos multiplicar fácil por 3. Tendríamos 21 outfits o inclusive un poquito más. Espero que estas ideas les haya ayudado y les haga ver que los leggings no siempre tienen que ser como incómodos o como, ay, voy a enseñar todo el cuerpo, o demasiado pegados, o demasiado loungewear, demasiado de casa, me voy a ver fachosa, me voy a ver outdated. O sea, en Estados Unidos dicen mucho lo que es el outdated y no. Claro, se puede ver si no lo combinas bien o si no usas estos tips. De todas maneras, te voy a dejar aquí un video muy interesante sobre las tendencias que veremos este año, que ahí es donde te explico el porqué de los leggings. Mil gracias por suscribirte si eres nueva, me encantaría que pasáramos este año juntas y bueno, no olviden, les mando un abrazo, feliz año, seguimos aquí festejando un inicio de un año muy muy bueno para todas ustedes. Gracias por sus lindos recados, sus lindos deseos, gracias a aquellas que se me acercan en vivo, me da muchísimo gusto conocerlas, ponerles cara y platicar un ratito con ustedes. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.